La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas en el Perú. También hay otras redes de radios amigas que se unen a esta transmisión. Es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, también nuestros amigos de Fuego TV nos ponen en sus pantallas a través de BES TV y todo el sistema de cable que tienen en Cable Perú y en otros sistemas de cable. Y además tenemos a AM Tawa que nos pone en podcast. En podcast nos pone en todo el Perú y el mundo para que usted nos pueda seguir a la hora que desee. Además tenemos las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, transmitiendo en vivo, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web que también transmite en vivo, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos listos ya para empezar el programa, hay mucha información, ayer ha sido un día clave, un día difícil. Bueno, Rosa María nos va a detallar todo esto. 8 de la mañana con 3 minutos, 11 de mayo. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel. Efectivamente, ayer una jornada larga para cubrir, estuve al aire también. Vamos a contarles todo lo que pasó ayer, pero en primer término, como todos los días, damos cuenta de las menciones de nuestros auspiciadores. Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad POC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad.
Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, ayer hemos tenido, por supuesto, antes de que me olvide, usted puede colaborar con nosotros acercando su teléfono, capturando el QR y haciéndonos una donación pequeña, grande, lo que le dé el corazón, a través de cualquiera de las plataformas digitales bancarias. Por supuesto, también lo dice siempre Abel, a través del PayPal. Y estamos muy agradecidos a los que nos ayudan porque gracias a esta donación el radio puede salir adelante. Nuestra radio es parte de una red más grande, como saben, y nos escuchan a nivel nacional. Muy bien, ahora, Tribunal Constitucional, tenemos que hablar de eso. Hemos venido hablando nosotros de eso, felizmente, hace mucho tiempo, hace muchos meses, cuando el tema no está tan caliente como hoy, pues hemos venido explicándoles a ustedes la importancia del Tribunal Constitucional. Para nuestro país es muy importante tener un órgano especializado, porque eso es lo que es Tribunal Constitucional. Para ser miembro del Tribunal Constitucional tienes que ser abogado. Abogado con experiencia en derecho constitucional, que aunque usted no lo crea, tiene algunas ramas. Hay penal constitucional, hay el constitucional administrativo, hay el constitucional económico, hay la rama de derechos humanos, en fin, hay varias ramas dentro del derecho constitucional. Eso, por tanto, un tribunal especializado. Igual como en el Banco Central de Reserva, es importante que los miembros sean economistas, y cuando no lo son, ¿no es cierto?, hay problemas. La ley manda de frente que seas abogado y que tengas más de 35 años. Perdón, sí, más de 35 o más de 45 años. No, más de 45 años, me estoy equivocando. Es decir, que ya seas mayorcito, ¿no? Que tengas alguna experiencia de vida profesional. Entonces, es muy importante tener un tribunal constitucional y nadie se puede oponer a su renovación. Algunos de los miembros del TC que está saliendo ya habían cumplido 8 años en el cargo. 8 años. Fueron hijos de un proceso que inició muy mal en el 2013, cuando hubo esta explosión social contra la repartija. En el centro de Lima la gente salió a protestar porque hubo un cuoteo, ¿no? 2 partidos, papi, yo me quedo con el defensor del pueblo, a ti te doy el BCR. Se tendría que elegir el 2013 a la vez, BCR, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. Entonces se canjeaban más o menos los puestos, no sé, tantos para ti, tantos para mí. Eso fue tan grosero, tan grotesco, que se generó una protesta social, se suspendió el proceso, y luego de un debate y un examen más largo de los antecedentes, etcétera, etcétera, el Congreso pudo llegar a un acuerdo y nombrar el TC que tenemos. El TC que se va tiene una característica que lo hace interesante. No es homogéneo, es diverso. Los orígenes son diversos, las posiciones jurídicas son muy diversas. Y eso, creo yo, satisface siempre a un grupo de la población, a veces no, pero la diversidad está ahí. Entonces, evidentemente, el doctor Eloy Espinosa y el doctor Sardón no van a votar juntos en muchas cosas, ¿no? Pero en muchas cosas sí votan juntos. Lo cual quiere decir que hay ciertos consensos, por lo menos aún en un tribunal diverso. ¿Qué resuelve el Tribunal Constitucional? En última instancia, no todo llega, pero lo que llega, en última instancia, todos los amparos y habeas corpus. Y es mucho eso, porque tiene que ver directamente con el ejercicio de los derechos de cada una de las personas en el Perú.
Lo otro es decide qué ley que aprueba el Congreso es inconstitucional. Y esa tarea ha sido importante, sobre todo en la recta final de este TC, con un Congreso que no entendía qué cosa era constitucional y qué cosa no lo era. Resuelve los conflictos de competencias entre poderes del Estado. También, la famosa contienda de competencia, ¿no? Entonces, sí, tiene tareas muy, muy, pero muy importantes. Creo que el Congreso que se va, con todos los defectos que ha podido tener, porque los ha tenido, no ha terminado de resolver muchas cosas, y se lavó las manos en momentos críticos, eso hay que decirlo, deja un buen legado. Dice el doctor Eloy Espinosa que prácticamente no tienen pendientes. Eso también es una buena cosa en un sistema de justicia que normalmente es muy lento en el Perú. Los que entran tienen una tarea enorme porque hay mucho todavía en camino hacia el Tribunal Constitucional y este es un país donde se litiga mucho. Por lo tanto, van a tener un trabajo complejo. Ahora, sobre lo que pasó ayer. Dicho esto, reitero, es muy importante tener un tribunal y es muy importante que el Congreso haya tomado la decisión de tener uno. Hay algunas cosas que hay que señalar, que las señalábamos ayer y hay que reiterarlas. No hay nada que se pueda hacer contra esta elección, ya está consumada, pero sí hay algo que decir sobre el proceso. Ayer el señor José Balcázar, miembro de la bancada de Perú Libre, se paró, fue al único al que se le permitió hablar, e hizo una exposición de su trabajo. Y mintió varias veces, sin que a nadie se le moviera una ceja. Pero digamos que mintió en algo que vamos a conversar hoy día, más adelante con la doctora Úrsula Indacochea. Dijo que había tenido reuniones con juristas internacionales que estaban observando el proceso. Efectivamente, hay una comisión de juristas internacionales que ha observado el proceso. Y eso es mentira. Luego dijo que toda la información se había transparentado. Y ayer la República, en portada, publicó 857 páginas de la Contraloría que se lograron obtener con una solicitud al Tribunal de Transparencia y que el señor Balcázar estaba obligado a entregar, no quiso entregar, entregó 24 horas antes con el 80% de las páginas borradas. ¿Eso es transparencia? ¿Qué cosa había en esas páginas que el señor Balcázar tenía que tachar para que nadie conociera? Más de 50 informes de la Contraloría. ¿Qué cosa habían encontrado que ameritaba tacharlo todo? Ese no es un proceso transparente, ese es un proceso que oculta algo, no sabemos qué, que es muy extraño. Luego cometió un lapsus y dijo que él no había evaluado eso, su posición económica, y todo el mundo comenzó a reírse, un lapsus calamitoso para el señor Balcázar, porque parece que sí hubiera examinado eso. La Junta de Portavoces decidió que no iba a haber debate, lo cual es muy extraño. Miren, a los congresistas les encanta hablar. Y hablan horas de horas por leyes mamarrachentas, declarativas, ¿no? ¿Por qué no quería debate, Mari Carmen Alba? ¿Por qué perdió los papeles ayer? ¿Por qué les gritaba a la congresista Luque y Portalatino? Si no saben obedecer las reglas, los acuerdos, que se vayan, que se vayan. Parecía la reina que gritaba que le corten la cabeza. Era una cosa de locos. ¿Por qué? ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué no hubiera un debate? Bueno, porque en el 2019, durante el debate, entra Salvador del Solar, hace cuestión de confianza y se disuelve el Congreso. Eso no iba a pasar ayer. Parecía que tenían pesadillas. Pesadillas tenían con el 2019. Es más, hubo alguien que alucinó mal, ¿no? El doctor Aguinaga soltó un tuit diciendo que ahora que había un nuevo TC, obviamente a la medida del señor Aguinaga, eso lo vamos a ver en un instante, los que se iban tenían que ser juzgados y apresados y sentenciados
por haber permitido la disolución del Congreso del 2019. A ese nivel de victoria. Cerremos paréntesis, el señor Aguinaga, el vacunado, ¿no? En fin, es bien gracioso, ¿no? El fujimorismo insulta a Vizcarra por vacunarse y este se vacunó también, creo que 3 veces. Él y su mujer, porque eran consultores del estudio. Una cosa de locos. Pero en fin, ayer estaban eufóricos. Entonces, muy bien, ¿en qué íbamos? En la señora Mari Carmen Álvarez y el proceso de elección. Cero debate, cero prensa. Cero prensa. Y acá viene una parte bien interesante. Al almirante Montoya se le fue la boca en esto, y por ahí tienen ustedes el tuit, lo pueden ver. El Congreso ha prohibido el ingreso de periodistas al Palacio Legislativo. O sea, no pueden estar en las galerías, en las secciones del hemiciclo, no pueden estar en pasos perdidos, no hay sala de cronistas. Les han dado un toldo afuera y se meten debajo del toldo cuando llueve, cuando sale el sol, y cuando salen los congresistas a hablar a la calle, al estacionamiento, ahí les toman las declaraciones. Por supuesto, la mayoría se da la vuelta y no contesta ninguna pregunta, como hizo ayer María del Carmen Alba. Habló, se aplaudió a sí misma, bravo, somos unos tromes, media vuelta y nos vamos. Ese es el nivel de transparencia del Congreso. ¿Y por qué era importante? Muy importante que los periodistas estuvieran dentro del Palacio Legislativo. Porque ayer hubo un pacto, se consolidó un pacto muy, discúlpeme, muy extraño. Muy extraño. ¿Qué cosa le han ofrecido a Vladimir Cerrón? Eso es lo que todos nos hemos preguntado toda la noche. Si no fuera por sus 14, 15, 16, 17 votos a favor en cada uno de los nombres, no pasaban. Necesitaban a Vladimir Cerrón y a su bancada, que la regenta Valdemar Cerrón, Guido Bellido, necesitaban sus votos para que ganaran estos candidatos. Y reitero, miren, las condiciones de conocimiento de la materia las tienen los 6. Está clarísimo, ¿ok? Su cercanía política más o menos está clara también. Es probablemente el TC más homogéneo que se haya elegido alguna vez, como conjunto. Yo pensé que ayer iban a elegir a 2 o a 3, no pensé que iban a elegir a los 6, con franqueza. Es un TC de derecha, que a mí no me molesta en absoluto, porque más o menos esas son mis simpatías. Pero tenemos que entender que ese no es el Perú, y que un tribunal constitucional tiene que tener a alguien que tenga unas ideas un poquito más progresistas que el resto, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué Vladimir Cerrón acepta un TC que no le va a tocar, como les digo, una coma al capítulo económico de la Constitución? Si hay algún empresario preocupado, algún gremio preocupado por el capítulo económico de la Constitución, olvídense, esto es blindaje absoluto y total al capítulo económico de la Constitución, lo cual me alegra por la economía peruana. Pero es muy raro que Vladimir Cerrón acepte eso. Aquí, con este TC, no hay ninguna posibilidad de una asamblea constituyente. Nada. Ni una coma a la Constitución se le va a cambiar. Nada. Entonces, ¿por qué Vladimir Cerrón vota por este TC? Si sus banderas anoche han caído. 15, 16, 17 miembros de Perú Libre, del ala dura, de la marxista, del ala comunista, marxista, leninista, vota a favor de este TC, que no puede estar más en las antípodas del marxismo, comunismo, leninismo. ¿Por qué? Discúlpenme, pero es una pregunta válida. Yo puedo estar conforme con el resultado, pero quiero saber qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón. Tienen que haberle ofrecido algo muy bueno, y eso sí nos preocupa. Y acá viene el rol de la prensa. Cuando la prensa está dentro del hemiciclo, ve qué está pasando. Ve, no tiene solamente una imagen congelada que te pasa
¿no es cierto?, el canal del Congreso. Y al ver y oír, puedes reportar correctamente cuáles son los pactos y qué está pasando. Hoy nos tenemos que guiar por el Twitter de Vladimir Cerrón, que hasta anoche, de lo único que acusó Recibo es de haber perdido la mitad de su bancada. Dice que no importa, que son invitados, militantes no orgánicos, que se vayan nomás. ¿Qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón? Es algo que a mí me tiene muy preocupada, te diré. ¿Impunidad? Eso es lo que me dijo Richard Arce por Twitter. Puede ser, pero ¿cómo? ¿En el Poder Judicial? ¿El Congreso controla? No. Acá hay algo muy raro. De verdad, chicos, pensemos bien. Toda la ideología de Vladimir Cerrón, toda la ideología se opone a algo como esto. Sé que usamos la categoría fujisarronismo y nos reímos, pero esto va más allá de un pacto por la educación conservadora. Le ha entregado el TC. La posibilidad de una interrupción violenta de la democracia es imposible con este TC. Imposible. Que es lo que él quiere, ¿no? El plan B, las vías no pacíficas, todo eso, con ese TC, imposible. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le ofrecieron? No tengo idea. Pero además, no se necesitaba a todo Perú Libre. Con la mitad de Perú Libre, pasaban las votaciones sin ningún problema. Pasaban los 87 votos. Entonces es evidente que a la rama magisterial no le avisaron, se trató de una decisión inconsulta, pero la rama más radical, la pura y dura, marxista-leninista, votó a favor. O sea, ver a Guido Bellido con el almirante Montoya es algo bien extraño en una votación. Y no solo eso, sino que cuando terminó la votación, Mari Carmen Alba baja y se abraza de nuevo y se funde en un abrazo con el congresista Balcázar de Perú Libre, como si se hubieran ganado, ¿qué les digo? El premio Nobel los dos, de la paz. Eufóricos, completamente eufóricos. Y sus declaraciones afuera completamente eufóricas. Hay algunas pistas en el discurso del señor Balcázar, ¿no? No nos hemos dejado manipular ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por los caviares. Habría que ver qué cosa entiende él por los caviares. ¿Él llama caviar a lo que Cerrón llama caviar o llama caviar a lo que Montoya llama caviar? No nos queda claro. Y si ha, digamos, neutralizado a los caviares, ¿por qué tacha las páginas de los informes de la Contraloría? ¿Por qué? ¿Por qué tacha esas páginas? Porque no hay debate. No hay debate porque ya estaba todo pactado, eso está clarísimo. Ya había una pauta, uno veía que salían 1 milímetro de la pauta y María del Carmen Alba se volvía loca, perdía los papeles. No. Hemos tomado un acuerdo. Nadie habla. Maldita la que hable, que se vaya. Una cosa fuera de control, de verdad, es una cosa bien rara lo que estábamos viendo. Bien extraña. ¿Qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón? Esa es la gran pregunta. Porque creo que en la respuesta a esa pregunta hay mucha información. Ahora bien, en materia de, como les decía, en economía, desde mi punto particular de vista, es una buena noticia, porque le da estabilidad al capítulo económico de la Constitución. De eso no tengo duda. Es decir, si el Congreso quiere pasar una ley para violar contratos, no va a poder. Porque la Constitución lo prohíbe. Estoy hablando, ¿se acuerdan ustedes de la ley que abolía los peajes? Ya, esa ley, 7-0, por supuesto, el tribunal anterior también la declaró inconstitucional, con mayor razón. Ley promovida también por fujimoristas, ¿ah? Por si acaso. No son tan
no son tan de derecha como dicen a la hora de las leyes populistas, ¿no? La del CTS, esas les encanta votar a favor. Muy bien. Entonces, ¿en qué puede perder la población con este TC tan conservador? En todo lo que son derechos de la persona. Y hay comunidades importantes en nuestro país que sienten que son discriminadas, que sienten que son maltratadas por el Estado, que no se reconocen sus derechos. Bueno, a esas comunidades de todo tipo decirles que sí, no creo que este sea un TC muy progresista, ni para las mujeres, ni para las poblaciones vulnerables, ni para la población LGTB, tampoco para los pueblos nativos indígenas, tampoco para los derechos del ambiente. En eso sí creo que no van a encontrar mucho auxilio en este Tribunal Constitucional, y la Corte Interamericana va a tener mucho trabajo, porque todo lo que no se puede resolver favorablemente a quien lo demanda en el Perú tiene la vía de la Corte Interamericana, que demora muchísimos años, pero finalmente es una vía. Entonces sí, en ese sentido, por ejemplo, una ley que prohíbe al Ministerio de Educación entregar un texto escolar que no se ha revisado por unos grupos de padres de familia, esa, recontra constitucional, de todas maneras. De todas maneras, le quita la rectoría al Ministerio de Educación en 2 minutos. 7-0. La de SUNEDU, ahí podría haber discrepancia, pero estoy segura que la norma que recompone el SUNEDU en el Tribunal Constitucional sería votada a favor de los intereses de este Congreso, de la mayoría de los 68 que votaron. O sea, sí, con este TC es el fin de SUNEDU como lo conocemos. De eso hay que estar, porque es un tribunal conservador. Y como digo, normalmente se trata de que la correlación de fuerzas conservadoras, liberales, estén representadas en un TC, más o menos. Igual que en un Congreso. Pero esta vez no. Esta vez no. Y no es que tú digas, ha habido una repartija en el sentido de que Cerrón ha dicho, bueno, yo les doy 3 a ustedes y ustedes me dan 3 a mí. Vamos 3-3. No, porque como les digo, es bien homogéneo en el conjunto. Ahora, veremos por sus votos, ¿no? O sea, ya a la hora de que emitan sus resoluciones, podremos ir viendo. Pero me parece que son bien homogéneos. Hay una sola mujer que probablemente sea más conservadora que los 6 hombres. Así que por ese lado no van a haber alguna progresión de derechos para las mujeres. Ella no le ha mentido a nadie, lo ha dicho claramente en las entrevistas. Para ella el feminismo no existe. Perdón, el feminismo no, el feminicidio. El delito de feminicidio no debería existir como figura legal. O sea, a ese nivel. Y lo ha dicho claramente. Fue una de las que menos votos obtuvo, ¿no? Pero lo ha dicho claramente. Ayer a la hora de votar, ¿quiénes votaron en contra? Que eso es lo más interesante. Este grupo, ¿quiénes se abstuvieron o votaron en contra? Porque da lo mismo, ¿sabes, no? O sea, para efectos de la votación para TC, tienes que tener 87 votos positivos. Los que se abstienen no contribuyen a esos 87 votos, los que están en contra tampoco, pero en ambos casos el efecto es el mismo. Entonces, para efecto práctico, se abstuvo o votó en contra en 4 casos el Partido Morado, pero en 2 casos votó a favor. Se abstuvo o votó en contra la que ahora se conoce como la bancada magisterial. Y se abstuvo o votó en contra el grupo de Bermejo que se llama Perú Democrático. Y también se abstuvo, partió su votación varias veces en 2-2-1, 1-1-2, los 5 de lo que antes se llamaba Juntos por el Perú y ahora se llama Cambio Democrático. Terminada la votación, se nos está yendo el tiempo, terminada la votación y en medio de la celebración, y sí, ya, comenzaron a filtrarse y a aparecer todas las cartas de los renunciantes de la llamada bancada magisterial de Perú Libre. Al principio eran 4, lo informó Martín Calderón, luego Wilber Huacasi de la República nos informó que eran 10 los que habían renunciado,
y que además esos 10 ya venían trabajando, y así lo han dicho ayer, un proyecto hace meses para tener su propia bancada fuera de los intereses de Vladimir Cerrón. Las cartas, algunas tenían fecha 3 de mayo, pero recién se habían introducido ayer a la mesa de partes y hoy día iban a hacer una presentación que seguramente la harán con el nuevo nombre, etcétera. Pero ha coincidido en que este grupo no votó a favor, sino se abstuvo o votó en contra. Ahí están Pasión Dávila, Edgar Tello, los maestros, que son los que, digamos, Castillo, él aportó a la lista parlamentaria. Vladimir Cerrón anoche tarde señaló que en realidad esto no tenía ninguna importancia, porque todos ellos iban a votar a favor de Pedro Castillo, igual que Perú Libre, eran invitados, militantes, no eran orgánicos del partido, así que qué importa que se vayan. Lo cierto es que ahora Vladimir Cerrón controla a 22 y la bancada mayoritaria del Congreso pasa a ser el fujimorismo, con 24. De los 37 que entraron en la lista de Perú Libre, ahora quedan 22. 5 se fueron en la etapa Bermejo y 10 se han ido ayer. 22. Hay que decir que no han faltado protestas también. En Twitter, Silvana Robles ha dicho, por ejemplo, que había un pacto con bancadas ingenuas y no tan ingenuas. No ha aclarado cuál es la ingenua y cuál es la no tan ingenua. Y no ha aclarado cuál es el contenido del pacto. Y sería muy importante, de verdad, para todo el Perú, que nos expliquen qué cosa han pactado. La elección de un tribunal constitucional merece una discusión pública. Y si no van a tener un debate, nos vamos a pasar las siguientes semanas discutiendo qué pactaron. Así que mejor nos cuentan ahora qué pactaron para estar todos tranquilos. Pactaron, nos quedamos todos, aquí no se va nadie, dejamos a Castillo y a cambio de eso nos dan el TC, no lo vamos a vacar nunca, no vamos a ir al adelanto de elecciones, jamás. ¿Qué pactaron con Vladimir Cerrón para que él renuncie a su proyecto de modificación del capítulo económico de la Constitución y a su proyecto de donde quieren nacionalizar empresas, ¿no es cierto?, prácticamente abolir la propiedad privada en recursos naturales, etcétera? Está todo en su diario de programa y lo dice, ¿no? Apenas esta semana hablaba de soluciones no pacíficas. ¿Qué pasa con su asamblea constituyente con un TC como este? Es imposible. Entonces, ¿qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón? ¿Por qué el comunista marxista-leninista vota a favor de un TC homogéneamente conservador y homogéneo en materia económica? A favor del libre mercado, a favor de la propiedad privada. Todo eso es este grupo más ferrero y conservadores en materia de derechos. ¿Por qué? Es algo que me tiene intrigadísimo. Muy bien, ya se lo preguntaremos algún día a Vladimir Cerrón si viene a este programa, ¿no? Por supuesto, pero creo que me tiene terror. Ahora vamos a una pausa, ya nos está esperando justamente Úrsula Indacochea, que indirectamente, ¿no es cierto?, fue mencionada ayer por el señor Balcázar, que dice que se ha reunido con juristas internacionales, ha sido debidamente asesorado, ¿no?, por los juristas internacionales. Vamos a ver qué pasó con los juristas internacionales después de la pausa, ¿verdad, Abel? Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa, ya nos está esperando la doctora Úrsula Indacochea y agradecemos también a ASB Estudio Contable Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras y empresas de servicios. Tenemos outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudios de precios, transferencias, solicitud de devolución, control interno. Oficinas en Lima y Cañete. Más información asbcontable.com, nuestra página web. Retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; y otras redes de radios amigas: Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho; Radio Pública, Radio Moro; Radio Cumbre, Radio Milenio; Radio Estación Solar; Radio Oriente; Radio Los Ángeles; Radio San Valentín; Radio Activa; Radio Continental; Onda Digital TV; Fuego TV y AM Tagua, y todas nuestras plataformas móviles. Rosa María, adelante. Y efectivamente estamos con Úrsula Indacochea. Ella nos ha acompañado en varias oportunidades en los últimos meses, justamente para hablar de la transparencia y las reglas claras en el proceso de selección de magistrados del TC, apuntando en varias oportunidades que las reglas del juego no eran iguales para todos, que había problemas, y finalmente hemos llegado al final de del camino. Ayer el señor Balcázar dijo que él había recibido a los juristas internacionales, había sido muy abierto, muy transparente. En materia de transparencia, empecemos por ahí, ¿cuál es su evaluación final de este proceso? Hola Rosa María, y un saludo a todos los oyentes. Es un gusto estar otra vez aquí. Bueno, el proceso no empezó mal realmente en materia de transparencia, ¿no? Empezaron a colgarse en el micrositio los documentos del proceso, etcétera. Yo creo que la cosa empezó a ponerse mal cuando se pidió informes a Contraloría y cuando empezó la etapa de las entrevistas. ¿Por qué? Porque los informes de Contraloría no fueron publicados, no fueron puestos en la página, y un periodista de la República tuvo que pedirlos, iniciar un litigio para que el Tribunal de Transparencia le ordene al Congreso entregar, y los entregó un día antes de la votación, o sea, como para no darle tiempo para revisarlos ni hacer ningún tipo de investigación, y además con el 80% de páginas negras. O sea, realmente eso es una burla. Y han presentado también al Tribunal de Transparencia un escrito diciendo que ya cumplimos, ¿no? Lo cual es insólito, ¿no? Pero también, en cuanto al tema de las entrevistas, la congresista Ruth Luque, que formaba parte de la comisión, hizo un esfuerzo por abrir esto, y convocó a la sociedad civil para ver cómo podían participar y qué preguntarían. Y también hizo una propuesta para un protocolo de las entrevistas, que nunca lo aprobaron. Entonces han hecho unas entrevistas sin un protocolo. Es decir, ¿qué es un protocolo? Es un papel donde dice, miren, cada uno va a hacer, no sé, 2 preguntas. Van a tener 5 minutos para contestar. Las preguntas van a evaluar 1, 2 y 3. Claro. Y van a durar tanto, ¿no? Eso no se aprobó. Pero igual se usó, porque como no se aprobó, algunos lo usaron, algunos no lo usaron, y como no era formal, no lo publicaron, ¿no? Encima les mandaron a los candidatos una cosa que decía borrador, ¿no? Con esos datos por correo. Entonces, eso ha sido un gran problema de las entrevistas. Ahora, también en la evaluación de las publicaciones, ¿no? Ayer el señor Balcázar mintió también y dijo que no le habían dado el puntaje, no porque las publicaciones fueran en inglés, sino porque en realidad no eran de materia constitucional, como si el derecho constitucional económico no existiera y no fuera una rama del derecho, y cosas por el estilo. Tuvo un discurso muy extraño, la verdad, ayer, para justificar su trabajo y para justificar justamente la falta de transparencia. Ahora, ¿cuál era la misión de los observadores internacionales en esta materia? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque Balcázar ayer dijo que los había recibido, lo cual es mentira, nunca los recibió. No estoy hablando de mí, porque yo tampoco no pedí audiencia, ¿no? Pero nosotros con otras organizaciones promovimos un panel de expertos internacionales que sí le pidió audiencia y que no fueron recibidos. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, uno, por ejemplo, ha sido presidente de la Corte Suprema de Bolivia y presidente del país. Otra de los miembros es una magistrada que ha sido vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador. Otra es una magistrada chilena muy prestigiosa, y otro es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Y el congresista Balcázar ayer dijo, bueno, esta gente no sabe nada, sabe mucho menos que nosotros, y por eso lo descartamos. Entonces, con una soberbia
y muy poca muñeca política, porque yo creo que el congresista Balcázar y toda la comisión ha podido aprovechar de las recomendaciones de este panel para blindar y cuidarse en salud este proceso, ¿no? Ahora, ¿tú crees que es un proceso que está viciado? Yo creo que sí. Yo creo que sí está viciado, al menos en su última etapa, por varias razones, ¿no? Pero digamos, yendo de lo más inmediato hacia atrás. Lo de ayer ha sido claramente un reparto. Claramente un reparto, y existen indicios que apuntan a eso, ¿no? Primer indicio, que se prohibiera el debate, ¿no? ¿El debate para qué sirve? Para convencer a los demás de que voten por este o no por este, ¿no? Al prohibirse el debate, se está diciendo, no es necesario, no necesitamos debate, porque ya todo está acordado. Segundo indicio, que se dijera que valía la pena votar desde su casa, en persona, por celular, no sé, en distintas modalidades. Normalmente, y esto pasó en el proceso pasado, cuando no se tienen los votos y cuando hay que buscar consensos, lo que quieren es que los congresistas estén en el ciclo para poder conversar, negociar, acordar, ceder, ¿no? Y la vez pasada estaban desesperados porque estén ahí. Porque si están en su casa conectados por Zoom, pues tienen que llamarlos, tienen que mandarles mensajes, es difícil, más difícil que en persona. Entonces, al decir, bueno, voten como quieran, lo que están diciendo es, bueno, esto ya está acordadísimo, ¿no? Sí, y claro. El tercer indicio es el retiro de la fracción de la bancada de Perú Libre, ¿no? Que yo creo que, bueno, mi lectura es simplemente que no recibieron su cuota, su espacio ahí. Y por eso se retiraron y se separaron, ¿no? Porque ya sus votos eran innecesarios. O sea, con 15, 16, 17 votos de Perú Libre, de la facción, digamos, marxista-leninista, con eso, que eran imprescindibles, ¿eh? Pasaban los 90 votos con tranquilidad. Pero ya la bancada magisterial no era necesaria, digamos, no estuvo presente en el reparto, eso está clarísimo. Ahora, hay un problema con esta lectura, doctora, que es el siguiente. Yo entendería eso, que fue lo que pasó en el 2013 con la repartija, cuando son dos partidos para mí, ¿no? Uno para ti. Pero ayer los 6 son ideológicamente muy homogéneos. Es como si usted tuviera en la Corte Suprema de Estados Unidos 6 conservadores. No tanto, ¿ah? No sé, no estoy tan segura. Claro, pueden haber matices, pero digamos, ninguno de ellos tocaría el capítulo económico de la Constitución. Ah, bueno, sí. En eso sí. O sea, en materia de economía, que es la bandera central de Vladimir Cerrón. La bandera central, o sea, la razón por la cual Vladimir Cerrón, entre otras cosas, quiere una asamblea constituyente, y lo dice, es para modificar el capítulo económico de la Constitución, para que los medios de producción de recursos naturales estén en manos del Estado, pero lo dice todo el tiempo. Es una bandera, digamos, importante, además de una asamblea constituyente. Que esos 15, 17 congresistas voten por estos candidatos, desde un punto de vista de la ideología marxista, comunista, leninista, es inadmisible. Entonces, lo que todos nos preguntamos hoy es, ¿qué cosa le han dado a Vladimir Cerrón si él no ha logrado colocar uno en ese TC? Bueno, a ver, de los que se han elegido, al menos Monteagudo y Ochoa tienen conocimientos de derecho constitucional económico. Claro. ¿No? Ahora, no sé para qué lado están, pero lo que sí creo es que no son tan radicales, conservadores o de derecha como los otros. Claro, en materia de derechos de la persona, de acuerdo, y por eso es que el Partido Morado ha votado por ellos 2. Pero, digamos, son 2 de 7, ¿ok? Igual, el sector conservador y temas polémicos como matrimonio de personas del mismo sexo están descartados. ¿Eh? Me muero de pena por gente que pensó que el Congreso y el TC se iba a alinear con las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que va a haber es mucha actividad en materia de derechos de la persona en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es evidente que va a quedar desprotegida en el TC. Pero en lo que se refiere a libertades económicas, a lo que se requiere a conflictos de competencia entre poderes del Estado, yo creo que también ahí va a haber unanimidad y van a ser absolutamente conservadores.
Hay que ver un poco la fotografía más grande, incluyendo también la elección del defensor del pueblo, ¿no? Si la Defensoría del Pueblo vemos una votación así en, digamos, 110 votos en 5 segundos, yo creo que eso estaba también incluido en el paquete. Claro, pero el defensor del pueblo que elijan, aunque sea marxista, comunista, leninista, tiene el magisterio de la persuasión, pero no tiene resoluciones que obliguen a nadie. El TC es diferente. ¿Por qué Vladimir Cerrón podría haber cedido el TC? ¿A cambio de qué? Hay gente que dice impunidad. Puede ser, pero esto de verdad es muy raro. Y además con la protesta de miembros de su propia bancada, ¿no? Diciendo no nos han consultado, Silvana Robles presentando por Twitter, Kelly Portolatino que no la dejaron hablar. Es un poco extraño, sí. Claro, y el problema también, doctora, y lo hemos destacado ayer, es que a la prensa no se le deja entrar al Palacio Legislativo. Y ayer el señor Montoya, en un lapsus, dice, ustedes solo tienen que ver el producto acabado. Claro, es que nosotros como sociedad civil no tenemos por qué aceptar que nos digan a dónde tenemos que mirar, ¿no? De hecho, el monitoreo que nosotros hicimos respecto a las entrevistas, no lo hicimos respecto de las respuestas de los candidatos, lo hicimos respecto de las preguntas de los que estaban evaluando. O sea, nosotros evaluamos al evaluador. Y de eso se trata, de que uno pueda mirar, digamos, en 360 grados lo que está pasando. Yo creo que saldrá seguramente alguna información en los siguientes días de qué cosas se puede haber acordado. Nuevamente ayer, después de esta experiencia, se ha comenzado a discutir la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no emane de una votación del Congreso. Esto, digamos, tiene sus pros y sus contras, hay experiencia comparada. Luciano López dice que tiene que dividirse el proceso y tener un órgano que propone y otro que elige, que también es una fórmula. El órgano que propone podría ser la Junta Nacional de Justicia, que hace todo el proceso de selección, y el Congreso elige. En la Constitución del 79 había también una propuesta mixta, la proposición podía venir de órganos colegiados. ¿Qué opina de esto, de propuesta y elección? Yo creo que en la mayoría de países están separados y está bien que la primera parte no esté en manos de un órgano político, tiene que estar en manos de otro órgano, ¿no? Luciano dice que esto debería estar en la Junta Nacional de Justicia y yo creo personalmente que la Junta tiene ya bastante trabajo y ponerle esto sería convertir en el botín la Junta y además sería un botín más grande porque se llevarían ahí a la Fiscalía y a la Corte Suprema, que son los que son elegidos por la Junta. Pero sí estoy de acuerdo en que esto tiene que modificarse, pero aclarando que cambiar el procedimiento no necesariamente va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es que tengamos una reforma política. Eso sí va a cambiar las cosas, porque un proceso, hasta el mejor proceso del mundo, si leyeras el de Venezuela, pensarías que es el de Suiza, porque es la realidad de la clase política la que hace la diferencia. ¿Y cómo hacemos para que el TC sea lo menos político del mundo y lo más jurídico del mundo? Yo creo que el mismo TC tiene que también dar un paso atrás y decirle, mira, a mí no me metan en cuestiones políticas. O sea, las cosas que ustedes tienen que resolver en el Congreso, resuélvanlas ustedes y solamente voy a conocer aquellas cuestiones que son realmente constitucionales, ¿no? Porque lo que sucede es que le tiran la pelota al TC cuando las cosas no se llegan a resolver en el Congreso, y eso no está bien, ¿no? ¿Y qué otra cosa hacer? Vigilarlo, ¿no? Ahora, hay lo que se llama en el derecho a la ingratitud, ¿no? Es decir, quien es elegido juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, no tiene por qué agradecer a quienes lo eligieron. Es decir, en el instante en que es elegido se corta el vínculo. ¿Es así? ¿Es posible eso? Yo creo que el vínculo no debería ni existir desde antes. O sea, no podemos dejar en manos del mismo candidato el decidir si va a ser ingrato o no, porque pues ahí estamos un poco a la merced de cada persona. Yo creo que lo que hay que hacer es nombrar personas que no tengan vínculos,
¿no? Por ejemplo, el señor Gutiérrez Tixe, que ha sido abogado de un partido político, que es un ejercicio legítimo en la profesión, Claro. dicho sea de paso, nadie le está diciendo que ha cometido delitos. Sin embargo, esta persona, como no tiene un cargo vitalicio, cuando salga, ¿qué va a hacer? Va a regresar a su estudio, va a buscar sus clientes, y no creo que los quiera perder en el camino. Entonces, Claro, esa es la diferencia con la Corte Suprema de Estados Unidos, que los cargos son para siempre, ¿no? Y ese tenure perpetuo cambia un poco la perspectiva del abogado. Pero el señor Gutiérrez anoche nos dijo, primero que ya no va a dar mucha entrevista, aunque lo he vuelto a ver en la mañana, que lo van a conocer por sus votos, pero que él ha sido abogado de muchos partidos políticos porque su especialidad es el derecho electoral. Entonces también ha sido abogado de Fernando Olivera, del Frente Esperanza, ha sido abogado también de Renovación, que no conoce al señor López Aliaga, pero que ha sido abogado del partido. Entonces, tratando de aminorar su vínculo, digamos, partidario. Pero sí, efectivamente, hay un retorno a la vida civil, si se quiere, que pasa porque a los 5, 6, 7, 8 años, como es el caso de los magistrados, tienes que volver a ganarte la vida. ¿Y a dónde te vas a ganar? Claro, y quizás quiere reelegirse. Entonces, hay que ver cómo se empieza a comportar hacia el final de su mandato, ¿no? Y hay cosas de las que no se puede separar, como sus tweets racistas, misóginos, irrespetuosos, ¿no? Eso nadie lo cuestionó, nunca, ¿no? Los de Gutiérrez, ¿no? Sí, los de Gutiérrez, ¿no? Sí, pues, es que lamentablemente la gente escribe en Twitter tonterías y años después se arrepiente, ¿no? Y conozco a varios, pero ahí están, lamentablemente, ahí están. Yo no puedo evitar perder la oportunidad, no la voy a perder, de estar con usted y que no nos cuente un poco lo que está pasando en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, porque hay una intensa polémica sobre una resolución que todavía no se conoce, pero de la cual se ha filtrado un borrador. Y esto significa un cambio también radical en la correlación de fuerzas dentro de un tribunal constitucional que tenía un balance 4-5-5-4, pero que ahora está 6-3. Alguien decía que para entender a la Corte Suprema de los Estados Unidos no tenías que estudiar derecho, tenías que saber matemáticas, nada más. ¿Qué está pasando? Ilustre, por favor, a nuestros oyentes esta mañana en la Corte Suprema de Estados Unidos, que tanta atención tiene en este momento. Bueno, yo creo que primero se idealiza muchísimo a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Como que fueran los jueces, ya casi están en el Olimpo, ¿no? Estos jueces. Pero tampoco es que esté exenta de cuestionamientos. Y de hecho, también trata de ser capturada, digamos, de a uno, porque se renuevan de a uno por los partidos políticos. Y lo que ha pasado, por ejemplo, en el pasado es que cuando hay demasiada presencia de un sector, lo que se ha buscado es, o se ha propuesto es ampliar el número de magistrados para licuar un poco esa mayoría y hacer el equilibrio, ¿no? Y lo que ha pasado efectivamente es que hay un caso que está conociendo la Corte, que podría revertir un precedente muy importante, que es el Roe versus Wade, que señala que el derecho a abortar está protegido por el derecho a la privacidad de las mujeres. Y entonces se filtra un borrador, elaborada la ponencia por el juez Alito, que además ha sido reconocida por la misma Corte, que es un borrador auténtico, y que evidentemente ha puesto pues de cabeza, ha sacado a la calle a todas las organizaciones de mujeres, que cómo es posible, esto es un logro histórico, pero ahí el gran debate no es tanto, al menos lo que yo veo, no es tanto, o sea, es importante el hecho de que de que se puede revertir este tema, pero aparte está el tema de la filtración, y eso es lo grave, ¿no? Porque por más de que existan sectores y sean algunos conservadores, otros más liberales, siempre ha habido una relación de mucha confianza entre los magistrados, y al haberse filtrado, se rompe totalmente esa confianza. Ahora, parece que están 6-3. Sí, parece. Eso es lo que parece. Y las especulaciones es, ¿quién lo filtró? ¿O quién podría haberlo filtrado, no? Lo que uno pensaría es, bueno, los de la minoría lo filtraron para que las calles presionen a la mayoría y no, digamos, no se atrevan a revertir este proceso. Pero lo que me parece más razonable es que los mismos conservadores lo han filtrado, o algún asesor, para atrapar los votos conservadores, ¿no? Para que después no puedan venirse para atrás. Hay toda una polémica,
Pero A ver, para que la gente entienda, en los Estados Unidos, antes de Roe versus Wade, no es que el aborto estuviera prohibido, sino que cada estado decidía lo que hacía, ¿ok? Era un derecho, no era un derecho federal garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, sino que cada estado tenía su propia legislación. Entonces las mujeres cruzaban las fronteras, ¿no es cierto?, y abortaban en otro estado. Lo que busca el paper, el documento filtrado, la resolución filtrada, el borrador, es que esto vuelva a 1973, ¿no es cierto? Y que cada estado decida, porque no es un derecho constitucional, esa es la posición. Es una posición conservadora porque efectivamente cambia el sentido de la ley en las personas, en las mujeres. Pero no es que vayan a prohibir, ojo, los que dicen, que ahora van a prohibir el aborto. No, lo devuelven a los estados. Y cada estado decide. Pero cada estado puede prohibirlo y podrían prohibirlo. Exactamente, pero siendo un país claro, pero siendo un país de 50 estados, a veces eso en un país unitario es inentendible, como el nuestro, cruzas de estado y haces exactamente lo mismo que te prohíban hacer en el tuyo. O sea, no le prohíben a las mujeres viajar, digamos. Pero eso se revisó en Wade, en Roe versus Wade, y lo que se estableció en la Corte Suprema, que esa imposición de moverte a través de los estados creaba una barrera y que por lo tanto, como tú dices, dentro del derecho a la privacidad estaba incluido este derecho, que era una decisión de la mujer y que la Corte decidía que entre el derecho, digamos, a decidir de la mujer y la vida del que está por nacer, inmediatamente se prefiere el derecho de decisión de la mujer. Por eso un grupo se llama pro-choice y el otro se llama pro-life. Esa sentencia parece ser que se va a revertir 50 años después, lo cual es un gran triunfo para el movimiento pro-life. Pero han pasado 50 años, entonces va a ser difícil que en los estados también se pueda prohibir, ¿o no? No, mira, a mí me parece que es muy complicado y tiene efectos muy profundos porque, digamos, si volvemos a la situación anterior en que cada estado decide, como te dije, algunos estados podrían considerar que el aborto es un delito penado con cárcel. Entonces, como es en el Perú. Claro, imagínate que yo salgo embarazada en el estado en el que vivo y quiero abortar y digo, bueno, me voy a ir no sé, a California, a Nueva York, que es mucho más liberal, y aborto ahí. Pero yo, ¿cómo me enteré que estoy embarazada? ¿No? Normalmente fui y me hice una prueba con un ginecólogo acá y está en mi récord médico. Entonces, cuando yo regreso sin un bebé dentro de mí, podrían perseguirme, tendría que mudarme para poder abortar sin tener esos riesgos. Entonces, no es poca cosa. Y bueno, también está el tema de la privacidad, ¿no? De hasta qué punto yo voy a mantener esto dentro de mi ámbito privado. Claro, que es el derecho que se ha protegido, el derecho a la privacidad. Es decir, lo que dice la Roe versus Wade no es mujeres vayan y aborten, no dice eso. Dice, este es un tema que corresponde a la privacidad de cada persona. Y ese tema, que corresponde a la privacidad de cada persona, el Estado no se puede meter. Nada más. Es algo así como, es tu decisión, pero el Estado no se puede meter en esa decisión. El Estado no alcanza a meterse en esa decisión, lo cual por, digamos, sustracción es, yo puedo abortar. Pero no es lo que te está diciendo Roe versus Wade. Lo que dice el borrador ahora es, no, esta decisión estuvo mal desde el principio. No hay un derecho constitucional, los Founding Fathers nunca pensaron en esto, no está en la Constitución, devuelven a los estados y que cada estado vea. Sí, y esto es para los no es imposible revertir. Mira, hay países como, no sé, Afganistán, donde tú te sorprenderías de que antes las mujeres manejaban y usaban minifaldas por la calle sin ningún problema, y después... claro, pero no son democracias. Pero no son democracias. Pero lo fueron en algún momento. ¿no? Sí, pero brevemente, ¿no? Brevemente son regímenes autoritarios en esencia, ¿no? Es difícil que esto pase en los Estados Unidos. En el Perú, por si acaso, para los que sepan, el aborto es un delito, pero con penas mínimas. Y hay determinadas razones
que tienen lo que se llama la compasión de los jueces. Digamos, algunas circunstancias en las cuales hay una mirada compasiva. Por lo tanto, no hay mujeres presas en el Perú por abortar. Lo que hay es, sí, personas que hicieron prácticas a mujeres y las terminaron matando. Eso sí hay, eso sí están presos. Pero no hay, si ustedes van a Santa Mónica, no hay prisión efectiva y real, ¿no? Hay una mirada compasiva, pero no hay una mirada punitiva, por lo menos en la práctica jurisdiccional. Esa es la situación en el Perú. Al margen de que es un tema muy sensible y que tenemos todos posiciones, yo soy pro vida, no soy pro choice, nunca lo he sido, pero sí creo que este cambio en la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que ver también con su sistema de nombramiento de jueces. Y ahí hay un problema que el Perú tiene. El Perú está cambiando 6 jueces a la vez. Eso en los Estados Unidos sería inconcebible, porque le darías a un solo presidente, que el presidente designe, el Congreso aprueba, la facultad de modificar toda la Corte Suprema. Eso sería inconcebible. En el Perú es 6 a la vez. Entonces, claro, modificas toda junta. En Estados Unidos es 1 por 1, se van muriendo y vas llamando. Ahora, Trump ha designado a 3, ¿verdad? ¿O a 2? Sí. No, bueno, a Kavanaugh, no, a 2. A 2. A 2 de 9, pero ya tenían o sea, digamos, los que se murieron eran personas que fueron elegidos por presidentes demócratas. Entonces, se cambió la correlación de fuerzas y por eso estaban 6-3. Entonces, el momento en que muere o se retira un magistrado de la Corte Suprema en los Estados Unidos es muy importante y procuran retirarse cuando, digamos, el presidente en el poder refleja su mirada para que así su sucesor refleje su sitio. Pero en el caso de Trump no fue así. Los 2 que mueren son los que siempre disentían y al morir Trump ha elegido casi a la salida de su mandato, ¿no es cierto?, al juez que sustituye a Ginsburg. Entonces, ha sido una cosa muy, muy tensa este asunto igual que en el Perú, de cómo se elige a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, no es que nuestros sistemas sean los 6 a la vez, lo que pasa es que se han acumulado y llevan acumulados ya un buen tiempo. Y Claro. Una cosa que tendríamos que reformar es introducir alguna cláusula de cierre, por ejemplo, en la que no tengamos que repetir elección y tras elección si es que no se logran los votos, ¿no? En otros países como México, por ejemplo, si el Senado no elige, después de 30 días elige el presidente y ya está. Ajá. O sea, es como, bueno, ustedes no se Esfuerzo, ponen de claro. acuerdo de los 6, perfecto, elijo yo. Claro. Es una cláusula de cierre. Entonces ya te pongo una pistola en la cabeza, tienes que elegir lo que hay. Sí, en el plazo, ¿no? Claro, o sea, ya es una muy buena salida, no se me había ocurrido. Claro, ya es, o sea, o es o es. Entonces, con lo cual ya no te atrasas. Porque Exacto. la idea es que el TC en el Perú también era así, no se vaya, como la Corte Suprema de los Estados Unidos, recomponiendo en el tiempo. Sí, no Pero tiene claro, que ser 1 por 1, puede ser por tercios también. claro, pero el tema es que así ya no hay repartija, pues. Si Claro. es 1, ¿qué cosa nos vamos a repartir? Exacto. Ya, pero el problema es, claro, cuando son 6, sí podemos decir 1 para ti, 1 para mí. Lo de anoche, como lo reitero, es muy extraño. Muy extraño. Porque, ¿qué cosa se llevó Vladimir Cerrón? Es lo que hasta ahora no tenemos idea. Porque no se va a llevar a Manuel Monteagudo, o sea, no hay forma que ese sea el candidato de Cerrón, y mucho menos el doctor Ochoa. No es el candidato de Vladimir Cerrón. O sea, él es marxista, leninista, comunista, declarado así públicamente, además le gusta decirlo. ¿Cuál fue su candidato? ¿Qué se llevó él? Bueno, pero el tribunal no va a reformar la Constitución. O sea, si la Constitución se cambia, el tribunal va a tener que aplicar la nueva Constitución. Es que la Entonces, no es Constitución... que ha perdido todo. No lo ha No, yo perdido. lo sé, pero digamos, hay temas como, ¿qué te puedo decir? ¿Podría él conseguir una ley, como ha sucedido en el Congreso peruano,
para modificar contratos por ley. Comenzamos a modificar contratos del Estado por ley. Está prohibido en la Constitución peruana. Pero si yo tengo mis magistrados, entonces lo logro, pues, porque cuando llegue al Tribunal Constitucional, mi ley populista se aprueba. Entonces, Pues sí. ¿te das cuenta? Eso lo ha perdido. Y no creo que, digamos, la SUNEDU sea un botín tan apetitoso para Vladimir Cerrón. Sí, no, está ahí con las posiciones conservadoras, por supuesto. Este Congreso, este TC, por ejemplo, va a avalar la recomposición de SUNEDU de todas maneras. Se la va a entregar a las universidades. Si no la SUNEDU hubiesen involucrado al bloque magisterial que al final terminó escindiéndose. O sea, claro, es todo, como te digo, todo esto es muy extraño porque no hubo prensa, porque no hubo debate, porque no ha habido transparencia en la documentación, porque no se han reunido con el supuesto panel y porque el presidente de la comisión ayer ha mentido abiertamente frente a todo el Congreso, diciendo que se ha reunido con un panel internacional de expertos y no es verdad. O sea, es muy raro que se mienta tanto y, digamos, tan descaradamente y luego se celebre el triunfo como, pucha, como si se hubieran sacado el Nobel de la Paz. Una cosa muy extraña todo lo de ayer. Muy bien, no sé a ver si hay alguna pregunta del público en estos temas constitucionales interesantes. Tenemos algunas preguntas. Según usted, doctora, para no tener nuevamente este problema que se confunde con lo político, ¿qué instancia debería elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Yo creo que debe seguir en manos del Congreso, pero la preselección tiene que salir a un cuerpo externo formado por, no por personas que lleguen ahí solamente para cumplir ese rol y después se vayan a su casa, sino que personas que ya tengan un cargo, por ejemplo, la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, o un representante de la Junta, otro de la Corte Suprema, otro puede ser del mismo, incluso el mismo Tribunal Constitucional, de Servir, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, algo parecido a lo que se hizo para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos podrían hacer la preselección y una vez que ya se hace una lista más depurada, bueno, ya se lanzará pues ese pastel al Congreso. ¿Y el defensor del pueblo, quién lo puede elegir o quién debe elegirlo? Bueno, el defensor del pueblo podría incluso salir hacia la Junta Nacional de Justicia, no necesariamente tendría que hacerlo el Congreso, o podría seguirse un mecanismo similar al del Tribunal Constitucional. ¿Y un defensor del pueblo elegido por voto popular? Podría ser también, no lo veo muy mal eso. O sea, a la hora que elegimos congresistas cada 5 años y elegimos presidente, congresistas, no, o sea, obviamente la elección de defensor del pueblo, con unos requisitos abogados, ¿no? Se presentan 100, voto popular. Bueno, pero voto popular sobre 100 es complicado porque, pues, a ver, ¿quién se pone a estudiar quiénes son los 100? En Bolivia, por ejemplo, hay voto popular, pero la lista sobre la que se vota está también previamente depurada con depuración, ya, digamos, 5 o 6 que pasan por una preselección. Sí. Sí, y hay una prohibición de campaña también, ¿no? Claro, ahí tiene que haber prohibición de campaña, obviamente, no hay campaña y no hay partido, o sea, no representan a partidos políticos, ni remotamente. Entonces, es una elección no partidarizada donde el pueblo vota por una preselección, como se vota por los jueces en los Estados Unidos. Normalmente en algunos estados hay sistema de elección de jueces con voto popular y sistema de elección de fiscales con voto popular. Es interesante para nosotros, para los peruanos, observar esos procesos, pero creo que están muy... Se supone que debería haber elección popular para jueces de paz en el Perú, pero hasta el momento la Constitución no ha sido implementada en ese punto y hasta ahora no hay esa posibilidad, ¿no? Es que el poder de los jueces, digamos, por ejemplo, el juez de mi condado, ¿qué hace en la práctica? Autoriza matrimonios, me levanta el ticket de haberme pasado la luz roja, o sea, no son los temas federales importantes los ven otro tipo de jueces, ¿no? No, obviamente. Hay 2 sistemas que coexisten.
Así un es. sistema estatal y un sistema federal. Pero la justicia del día a día, la que está más vinculada con las personas, es la de la justicia estatal. Sí, la más despreciada, ¿no? La menos importante, si se quiere, pero donde los jueces tienen el respeto de la comunidad y el juez es una persona respetada. Un juez no es una persona desprestigiada o que sea sobornable, ¿no? Es una persona con prestigio. Tiene una lógica. Tiene una lógica. Son personas que tienen mucho que perder, su prestigio social, sus raíces, están conectados con la comunidad y si se venden, tendrían que, no sé, mudarse porque son personas que justamente como tienen mucho que perder se comportan de forma independiente. Así es. Y los casos importantes, sí, van a la justicia federal, es una justicia más cara, con más abogados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, son dos sistemas judiciales que conviven uno con el otro y que han podido convivir durante 250 años, o sea que tan mal diseño no tiene. Muy bien, muchísimas gracias a Úrsula Idacochea, que nos ha dicho que para ella el proceso sí está viciado de origen. Ahora, no cabe recurso impugnatorio, hay que quedarnos con eso también bien claro, no cabe recurso impugnatorio. Ya están elegidos. Sí, pero yo sí creo que existen fundamentos para iniciar un litigio, para cuestionar, es como se ha hecho en otros países, o sea, un amparo, una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, algún candidato que ha sido excluido y que cuando se sepa la información que estaba en Contraloría, se puede demostrar que, bueno, a ver, si yo tengo los mismos puntajes que él y no tengo todas estas manchas, ¿por qué yo no estuve en la lista 6? ¿Por qué? ¿No? Claro. Alguien podría impugnarlo, yo sí creo. Ahora, eso tendría que resolverse en la Corte Interamericana, porque no se va a resolver en este Tribunal Constitucional, porque tendría conflicto de interés. Sí, eso tendría que resolverse a nivel internacional, pero digamos, creo que por el sistema que tenemos, si una segunda instancia, digamos que todavía estamos dentro del Poder Judicial, te ampara, ya no vas al tribunal. Ya no vas ni al TC ni a la Corte. Ajá. Pero es complicado todo el asunto porque ya hay un derecho al que fue elegido. Señor, yo fui elegido, no he hecho nada inconveniente. Y además, lo que siempre te dicen en el Congreso es, perdón, mira, la selección puede ser lo que quiera, pero al final lo que vale son los votos en el Congreso. Si se presenta ese señor, no va a tener los 87 votos, por lo tanto, no va a pasar. Bueno, no es una cosa de otro planeta, Rosa María. En muchos países se anulan designaciones. Ha habido hasta designaciones anulación de designación del propio presidente de la Corte por sus pares. O sea, no... Claro. No ahora, es... hay un antecedente en el Perú, el caso Ríos, ¿no? Acordémonos en la famosa foto de las brujas de Cachiche. Cierto. ¿No? Ya lo habían elegido, ya habían votado por él. Votación terminada, cerrada, al día siguiente estaba almorzando con Mantilla, López Meneses, le toman una foto y era claro que había una negociación. Y el Congreso anula su nombramiento. Él litiga por muchos años, no llega a revertir esa anulación. Pero sí, efectivamente, el precedente existe. Y en el precedente de la repartija también. No se llega a votar, pero se iba a votar, una protesta popular no se vota y se tiene que hacer nuevamente el sistema. Y Ortiz de Ceballos también, ¿no? Porque y Ortiz de Ceballos, que claro, que se puso a tocar la puerta del tribunal para pedir su oficina. Sí. Pero no había juramentado. No había juramentado y el mismo Congreso anula el proceso y por lo tanto queda fuera. O sea que sí, han habido casos límites, ¿no? Pero el caso de Ortiz de Ceballos fue casi a la fuerza, con una sesión que había sido impugnada. O sea, señores, ustedes hago cuestión de confianza, nos interesa un pepino, aquí seguimos. Bueno, yo me voy a disolver el Congreso y ustedes sigan votando. Entonces, y había sido impugnado y dos congresistas habían señalado que habían cambiado sus votos. Ellos habían votado rojo y los habían puesto verde. No, fue un desastre el manejo de esa sesión, además. Pero en fin, sí, hay antecedentes extraordinarios en materia de elección de TCs. Pero lo que ha pasado anoche, sí estamos de acuerdo en esto. La historia todavía no se termina de contar. Totalmente. Eso a mí me queda clarísimo. Acá hay una historia muy interesante, muy sabrosa, de la cual todavía no hemos probado bocado. Así que vamos a ver qué ha pasado de verdad.
y eso lo sabrá el Perú con tiempo. Vamos a buscar la historia. Muy bien, muchísimas gracias a Úrsula Indacochea por poner los puntos sobre las sillas y darnos un poquito de perspectiva también jurídica internacional, y está en Washington y nos acompaña siempre en estos momentos críticos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Y muy Gracias bien, a Abel. la doctora. Sí, Rosa María, hay una pregunta para ti aquí. Dice, ¿crees que Vladimir Cerrón pueda solicitar a este Tribunal Constitucional un habeas corpus para volver a ejercer cargos públicos? ¿Y se lo Tendría dan? que, sí, pero tendría que entrar por abajo. No sé qué tan avanzado esté. Podría ser eso, pero es difícil que un político ceda todo por una promesa futura. No lo sé. Es lo que me decía todo el mundo, pues impunidad, ¿no? El señor está castigado, tiene una inhabilitación para el ejercicio de función pública por 4 o 5 años, me parece. Y esa no le permitió postular, pero sí le permitiría postular el 2026. Pero para el 2026, digamos, no necesita el favor de nadie porque ya terminó su sanción. Aquí hay algo mucho más concreto, de verdad que sí, mucho más concreto. No creo que sea el defensor del pueblo, la verdad es un cargo que a los erroristas nunca les ha interesado. Es más, acuérdense ustedes que lo que quería Castillo durante la campaña era cerrar la Defensoría del Pueblo y cerrar el TC, ¿se acuerdan? Ya nadie se acuerda de esas cosas. ¿Por qué ceder el TC? No sé, veo en la pantalla a Valdemar Cerrón deshaciéndose en explicaciones, pero yo de verdad que no encuentro razón alguna para, o sea, desde la lógica política, me pongo los zapatos, ¿no? De un comunista, marxista, leninista. ¿Por qué voy a votar por este TC? No lo entiendo. No, algo me tienen que haber dado, he negociado algo, y los apuntes que ha hecho la doctora Indacochea son ciertos, ¿no? No hay debate, votas desde tu casa si quieres, no necesitamos que vengas porque ya está todo pactado. Finalmente no publico la información de Contraloría, y cuando la entrego tachada. Entonces, aquí ha habido algo. La sospecha que todos tenemos es que aquí ha habido un pacto de facto por alguna razón que desconocemos, que ha conseguido este resultado, y es un resultado tremendamente homogéneo, incluso para una repartija. Porque cuando dices repartija, que es la palabra que se ha usado ayer, muchas redes, ¿no? Hashtag, alguien se lleva un pedazo de la torta, pero no se lleva la torta completa. Reitero, para los que se están escuchando, yo defiendo el capítulo económico de la Constitución, no me molesta la posición de las personas elegidas en esa materia, pero no podemos ser tan ciegos para no darnos cuenta de que algo raro ha pasado acá. Fernando Vivas dice que es un frente anticaviar. Sí, pero tú podrías decir que en algunas materias estas personas también son bien caviares, ¿no? Por lo menos creen en el libre mercado, los caviares creen todos en el libre mercado. Entonces, no es solo el anticaviarismo o los exabruptos de Aguilar gritando vamos a meter presos a los ex miembros del TC, ¿no? Acá hay algo más interesante. Ya lo descubriremos, ¿no? Es como el cañoncito de Castilla. Ajá. Anoche les puse la tradición, que es muy sabrosa, y para hacérsela simple a todos los que nos escuchan, la cuenta Ricardo Palma es sobre Ramón Castilla, presidente del Perú. En esa época había un besamanos y había, decía, como hay ahora, ¿no? La empleocracia era, digamos, importante, ¿no? Entonces al presidente le traen un regalito, le traen un dije chiquitito para colgarlo en la cadena de su reloj, en esa época usaban relojes con cadena, y era pues, una preciosura, ¿no? Una cosita, un detalle, ¿no? De oro, con filigrana, de plata. Y Castilla se burlaba y decía, el cañoncito está cargado, no se acerquen, tiene explosivos, esto va a disparar, y finalmente un día les dice, ya disparó. La carga era baja. Era el que se lo regaló, quería un puesto en el Estado, pero pequeño, y Castilla se lo dio. Entonces el cañoncito de Castilla quiere decir que tarde o temprano, en el Estado peruano, cuando alguien te hace un favor, te lo va a cobrar.
o cuando alguien te da algo, viene para que le den lo que está esperando. ¿Cuándo va a disparar el cañoncito de Castilla? No sabemos. Pero sí sabemos que así se hacen las cosas en el Estado peruano. ¿Para cuándo? No sé. Han habido otras noticias importantes ayer, mil disculpas por no cubrirlas. Sabemos que ha habido un cambio importante en el sistema de justicia respecto a la situación de Bruno Pacheco, los sobrinos. A uno ya le quitaron la prisión preventiva, a los otros les han bajado 24 meses la prisión preventiva, lo cual es razonable. 24 meses para la fiscalía es un plazo razonable. De otro lado, el asunto que preocupa mucho en el Ministerio de Energía y Minas es el incumplimiento de obligaciones de transparencia, de nuevo. Y la explicación del Ministerio de Energía y Minas es sabrosísima. No hemos cumplido con nuestras obligaciones internacionales de transparencia porque los ministros duran muy pocos días. Esa es la respuesta en resumen, ¿no? Los funcionarios claves han durado muy poco tiempo y no hemos tenido tiempo de presentar el informe. Increíble, increíble, aunque usted no lo crea. Así estamos. Como digo, hay otras noticias. El presidente fue ayer sin ministros a Cotabambas, y el presidente, ahora, el gobernador regional le dijo de todo, ¿eh? Le dijo, dígale a su primer ministro que se ponga los pantalones y vaya a negociar a las bambas, porque no hay trabajo, señor. No hay producción y no hay trabajo. Y cada día la región pierde 9 millones de soles, que son los que él cobra como gobernador para hacer obra, y nos estamos quedando sin plata. Creo que nadie se lo pudo haber dicho más claro, ¿no? Pero es que el gobierno no tiene ningún plan para el conflicto social, y yo creo que los aliados del gobierno, el señor Castillo y sus amigos, no el señor Castillo, el señor Cerrón y sus amigos, agudizan el conflicto, con miras a las elecciones municipales y regionales. ¿Qué le habrán ofrecido a Vladimir Cerrón? No lo sé. Él no nos lo va a contar, así que lo vamos a tener que descubrir poco a poco. Y que se anime a venir acá. Si se anima. Es el más grande troll que hay en redes sociales, no se anima a venir acá. Porque el otro día la congresista Robles le dijo algo y él contestó, esa es una postura pro caviar. Entonces yo no creo que los una pues el anticaviarismo como única cosa, ¿no? Acá hay algo más. Pero en fin, hay que ir buscándolo poco a poco. Les dejo la inquietud. Muy bien, ahora sí, Abel, tengo otro trabajo, así que nos tenemos que despedir. Sí, Rosa María. Vamos a tener que hacer un programa, Rosa María, de lo que significa el término caviar y no solamente caviar, consultoría. Consultoría. En YouTube, en el Facebook no, pero en el YouTube hay toda una discusión y leo y me da risa porque hay de extremo a extremo lo que es caviar. ¡Qué barbaridad! Hay que llamar a... Es un término vacío. A ver, para empezar, es un insulto. Una persona que te dice caviar, salvo que te lo diga en broma, ¿no? Pero lo que te está insultando, porque él usa esa palabra para despreciar al otro. ¿Ok? En ese sentido se usa. En el Perú es un insulto de desprecio. Vladimir Cerrón lo usa como desprecio y López Aliaga lo usa como desprecio. Es el desprecio al otro, es etiquetar a una persona y despreciarla. Es muy diferente decirle a alguien socialista, porque el socialista es una persona que tiene una afiliación política. Uh-huh. O a una persona decirle liberal, tú eres muy conservador. Eso no es un insulto. Eso es la descripción de una posición política. Yo estoy con los conservadores, yo estoy con los liberales, yo estoy con los socialistas, yo soy marxista, yo soy comunista. Otra cosa es decirte terruco, ¿no es cierto? Y otra cosa es decirte caviar. Esos son insultos. Entonces, en términos políticos es un insulto, no hay discusión sobre eso. Se usa para insultar. O para hacer bromas, ¿no? Que a veces hacemos muchas bromas sobre el tema, pero en general es para insultar. E insulta a una persona que tiene más o menos la siguiente mirada. Va desde, digamos, en el espectro político, desde gente que se declara de izquierda hasta gente que se declara de derecha.
Por ejemplo, para mucha gente yo soy caviar. Jamás en mi vida he votado por la izquierda. No comparto ninguna de sus tesis económicas y no las podría compartir. Pero sí creo en los derechos fundamentales de las personas, sí creo en una sociedad más igual, sí creo en una sociedad más inclusiva, sí creo en una sociedad donde las mujeres no sean maltratadas. Estoy en contra de todas las formas de machismo y eso te hace caviar. Además considero que la gente corrupta no debe estar en el poder. Eso es recontra caviar. Recontra caviar. Pero, digamos, si tú me pides que yo comulgue con las ideas económicas de Verónica Mendoza, que según Cerrón es la peor de los caviares, no tengo ninguna coincidencia con sus ideas económicas, como les ha quedado bastante claro a los que siguen este programa. Entonces, es un espectro muy amplio, a la cual también se identifica con toda la tecnocracia, por ejemplo, que participó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, o la tecnocracia que participó en el gobierno de Ollanta. Entonces, Pedro Cateriano es caviar, ¿se dan cuenta? Pero también es caviar, Alonso Segura, Miguel Castilla, todos son caviares. Y Vizcarra es requete caviar, también. Y Ollanta también es requete caviar. Y Sagasti, bueno, es el rey de los caviares. ¿Se dan cuenta de lo amplio que es el espectro? Entonces no tiene ningún sentido. La palabra consultoría, que está de moda también, para ser utilizada como insulto, o sea, hacer consultoría es casi delictivo en el Perú. ¿Qué cosa es hacer consultoría? Todos los que trabajamos en cuarta categoría, que somos trabajadores independientes, nos consultan y respondemos de acuerdo a nuestra profesión y especialidad. Para Vladimir Cerrón y para buena parte de la derecha, que eso coinciden, consultar un asunto de la especialidad de un profesional es algo malo. Es un trabajo gratis que te han pagado por no hacer nada. Porque el nivel académico, ¿no es cierto?, de las personas que emiten estas opiniones, bueno, ya se imaginan cómo es, ¿no? La empresa privada consulta por toneladas y no necesita en absoluto o sea, los profesionales a los cuales se consulta normalmente, se les consulta normalmente desde la empresa privada. No necesitan consultorías del Estado, como dicen estos idiotas. Lo que quiere estas personas es debilitar la capacidad de decisión del Estado al prohibirle consultar a terceros. Es increíble. Y lo de la mermelada ya lo saben. Todos los periodistas reciben plata del Estado para opinar conforme a lo que quiere Pedro Castillo. Así, qué raro, porque la mayoría de la prensa critica al gobierno, a todos los gobiernos, porque ese es su trabajo. Ah, qué raro, ¿no? Entonces no reciben plata. Ah, no, es que les han quitado, pues. Yo no dudo que hay periodistas corruptos, como hay políticos corruptos, no lo dudo, en todos los niveles, local, regional y nacional. Pero eso no hace que todos opinemos de acuerdo con lo que nos paga el Estado. Si ustedes quieren colaborar con este programa, tienen que utilizar ese QR. Y créanme, por ese QR no nos ha llegado un centavito de algún político. Cero. Nunca nos llega de la población que nos escucha, de las organizaciones católicas que nos apoyan, pero nada más. Eso es todo. Y somos una radio barata, ¿no? La verdad, la verdad. La verdad que sí, somos baratitos nomás, no hay ninguna ambición. Mermelada, consultoría, caviar. Esas son las tres palabras que repiten y repiten los trolls de Palacio de Gobierno y los trolls de Porky y los Fukitrolls repiten las mismas palabras. Yo he dicho a mis seguidores que cada vez que las encuentre manifestadas de una manera ofensiva, van a ser eliminados. Así de sencillo, ya está. Y es facilísimo, porque lo pones en el buscador y eliminas todos. Ese es mi consejo. Cada vez que usen consultoría, caviar, mermelada, chao, listo. Vayan sin insultar a otra parte. A ver, no me dejas ir, son 9:31, tengo otro trabajo, los millones que me paga el Estado no me alcanzan y por eso tengo que tener tres trabajos diarios, porque los fijos, ¿no? Y los no fijos, todo oficio porque me pagan millones el Estado. Nos tenemos que ir.
Cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos el día de mañana. Y bueno, cuídense entonces con lo que escriben, porque si lo tomamos como insulto, empezaré a bloquear a todos los que se dicen así. Así, Yo soy muy respetuoso. consultoría mermelar caviar. Eso ya. Hay formas de decirlo. No, Cuídense caviar, mucho. consultor mermelero, por ejemplo, te vas de todas maneras, pero te vas así rápido. Chao, Rosa María. Listo. Gusto. Nos vemos Chao, esta chao. mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.